transforman. Este es un esfuerzo que estamos realizando entre el Encuentro Ciudadano por la Paz, el Centro Cultural CCR, para llevarles diferentes conferencias, exposiciones sobre temas de interés general, temas de carácter, algunos tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, otros sobre temas sociales, también políticos. Hemos hablado también aquí de la salud. Y el día de hoy vamos a iniciar una pequeña, digamos, fase de dos exposiciones acerca de, pues, un hecho que es muy importante para todos los mexicanos y que tiene que ver precisamente con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y, bueno, pues sobre todo pensando que estamos ya a unos cuantos días de la celebración del 12 de septiembre, y lo cual viene pues muy al caso, es muy importante. Entonces tenemos el honor de contar el día de hoy con una persona muy conocedora que además de su formación, como nos lo planteará ahorita Jorge, pues la hace una experta en estos temas. Entonces, Jorge, si eres tan amable de presentar a nuestra invitada. A ver, permíteme. A ver, ¿ya puedes abrir tu micrófono? Ahí está. Ay, perdón, te lo cerré. Ahí está. Buenas noches Rafa, buenas noches a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom, las personas que nos están viendo en nuestras emisiones de Facebook y los que nos verán en nuestras redes sociales, ya que subamos el programa. Pues hoy contamos con la presencia de Laura Castillo, ella es historiadora del arte, y aquí nos dice dentro de su extracto curricular, pues, y además voy a leer un pedacito porque está extremadamente preparada. Dice, Laura. Ella dice, la historia me permite viajar a hechos y acontecimientos del pasado, específicamente siglo XVI, encontrar en nuestras raíces la fusión de lo mejor de dos mundos y con resiliencia creativa diseñar y pintar hoy un nuevo mundo que como flor de cuatro pétalos se difunda a los cuatro rumbos del universo. Sus estudios en 2000, de 2000 a 2000, de 1998 a 2000. Estudió una maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Del 97 al 96 estudió maestría en Museología en el Centro de Arte Mexicano del Museo Franz Mayer. Del 81 al 85 estudió una licenciatura en Historia de Arte en el Centro de Arte Mexicano en México y además tiene estudios de artes plásticas y de pintura. Tiene, bueno, tiene pues congresos, conferencias, ha participado en documentales, ha hecho publicaciones al respecto. También es un artista plástico y tiene experiencia laboral como miembro del Consejo Consultivo y de Investigación Científica del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, Insignia Nacional Basílica de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, participando como maestra y conferencista en el Museo de la Basílica de Guadalupe, en la licenciatura de Estudios Guadalupanos impartida por el Instituto Nacional de la Basílica de Guadalupe y la Universidad Pontificia de México, y en diversos eventos y conferencias organizadas por el ISEG y la Basílica de Guadalupe, entre otros. Es subdirector administrativo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble de Limba. Eso fue en el 2002. También estuvo en la elaboración del inventario de obras restauradas por Fomento Cultural Banamex del 98 al 2002. Estuvo en la coordinación del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y así sucesivamente. O sea, nos llevaríamos media hora, ¿no? En todos sus estudios y en todos sus posgrados y grados y mostrando su capacidad artística. Entonces, mejor damos parte a la conferencia. Buenas noches, Laura. Es un honor que se Buenas noches, muchas gracias. te Buenas noches a agradecemos. todos. Y bueno,
sí, ha sido una vida que he dedicado a todo lo que es el estudio del acontecimiento guadalupano, de la imagen de la Virgen de Guadalupe y sobre todo con mi formación artística usando la metodología de la historia del arte. Y bueno, pues hoy, antes que nada, creo que cuando nos reunimos un grupo de personas a los que nos apasiona el mismo tema, lo más importante es empezar agradeciendo. Les agradezco a ustedes que estén aquí para escuchar esta conferencia y creo que todos tenemos que agradecer este gusto, esta maravilla de estar aquí juntos, porque el agradecer nos une como comunidad a todos y hace que esto que estamos haciendo el día de hoy sea ahora sí que todavía más, más fructífero y más enriquecedor para todos. Y bueno, pues me toca hablar yo lo que más he estudiado y en la parte del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, todas las conferencias que he dado, incluso ahí sí, dentro del currículum es mucho, pero la conferencia que yo presumo más es la que di en el Vaticano, en un congreso que hubo el primer año que estuvo el Papa Francisco, hizo un congreso de la Virgen de Guadalupe y me invitaron. Y bueno, al final hablé de esto que les voy a hablar a ustedes el día de hoy, que es la imagen de la Virgen en la tilma de San Juan Diego. Y bueno, para comenzar, lo que quisiera, si vemos la siguiente diapositiva, es platicarles realmente, estamos aquí frente a la teofanía del Tepeyac. Esto es una manifestación, es Dios que se encuentra con nosotros, con el hombre, a través de Santa María de Guadalupe. Es la anterior, te brincaste una. Bueno, no, aquí está, es que no se ve completa la pantalla. Bueno, realmente es un encuentro con Dios que tiene y es un mensaje que nos da de su inmenso amor y es lo que permite que lo mejor de dos mundos que se encontraron en el siglo XVI se unan en este acontecimiento y nos lleguen el día de hoy a nosotros. Si lo vemos bajo esta mirada, realmente en el acontecimiento guadalupano y en la imagen de la Virgen de Guadalupe, encontramos lo mejor de dos formas de ver, saber, sentir y pensar. Y siempre hablamos de acontecimiento guadalupano y que, bueno, ¿qué es el acontecimiento guadalupano? El acontecimiento guadalupano son 4 días en la historia. Son 4 días en un mensaje del amor de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Tan lo trasciende que cada año, del 9 al 12 de diciembre, son entre 10 y 12 millones de personas los que visitan la basílica. Pues es un grupo muy, muy grande y ese amor, ese fervor sigue y sigue tan vivo como en el siglo XVI. ¿Por qué? Pues porque detrás de todo esto, si lo vemos, ahora sí que lo analizamos, es que hay un gran mensaje de amor. Son 4 días que te pueden cambiar la vida, que si tú lo sigues a través de los testigos materiales que nos han llegado, que son de este acontecimiento, como son la tilma con la imagen, el Nican Mopowa, los restos de la primera ermita, y bueno, 500 años de tradición constante, pues realmente es esta riqueza, pero que es tan viva como el primer día. Yo siempre les digo que 1531 es hoy, 1531 ese mensaje sigue tan vigente y ahorita vamos a hablar un poquito antes de entrar de lleno a la tilma, vamos a hablar de por qué este mensaje es tan vigente. Ahora, lo importante es aclarar, un acontecimiento no es un hecho cualquiera, es algo que sucede dentro de la vida de una comunidad, de un grupo, del ser humano, pero que cambia completamente el rumbo de la historia. Hay un antes y hay un después. Hay este acontecimiento, lo que sucede es tan impactante que cambia la forma que tenemos de ver el mundo, la forma que tenemos de pensarlo. Así fue para San Juan Diego este acontecimiento y son 4 días que empiezan el 9 de diciembre y que concluyen el 12 de diciembre. Empiezan un viernes y terminan un martes. Y es realmente, es un sábado y terminan un martes. Y realmente es una historia que nos enriquece la vida y realmente podemos, Dios mío, perdón, es que no estoy en mi casa, pero ahorita veo que no nos hagan ruido. La imagen de Santa María de Guadalupe, si vemos la siguiente diapositiva, es todo un mundo.
y con sus dimensiones materiales, espaciales, temporales, estéticas, teológicas y espirituales, con el universo de pensamientos que despierta, mantiene luminosos y afirma con su presencia. La Virgen de Guadalupe tiene el don de lenguas. A cada quien nos habla en la lengua que mejor entendemos. A cada quien, por ejemplo, dentro de todos los estudios que se han hecho, que bueno, es de verdad mucha la riqueza que tenemos, al que sabe de matemáticas, le habla en matemáticas. Al que sabe de, como fue al doctor Tosman, que estudió los ojos de la Virgen y las imágenes, y que él era analista de imágenes y tecnología, a él le habló en el lenguaje que él entendía. Si nos va a hablar de su manto, de las estrellas, con todo lo que hay de astronomía, con todo eso, va a hablar. Y a cada uno nos va hablando en el lenguaje que mejor conocemos. Si vemos la siguiente diapositiva. Y bueno, yo soy miembro del ISEC, prácticamente creo que ya soy de las más viejitas, soy de las fundadoras, y estudié historia del arte, como les decía. Y para explicar este acontecimiento, siempre me he ido al arte, a través de toda su metodología, preguntándole a estos testigos materiales que han llegado a nosotros y que llegan desde el siglo XVI, que llegan y que hemos conservado y que son una riqueza enorme. Y al ir haciendo con esta metodología, preguntándole al pasado, realmente es una gran riqueza. Y después de observar, mirar, volver a observar, como lo hace un observador de arte o como lo hace un artista, realmente es la vía regia para conocer el alma humana, para conocer esa conexión y esa espiritualidad y esa presencia de Dios y ese mensaje de Dios tan rico. Yo tuve una experiencia, esta me gusta platicarla. Si vemos la siguiente diapositiva, porque me tocó darles una clase de historia a un grupo de señoras, todas de religión judía, que estudiaban historia de México y que querían conocer la basílica, porque bueno, al final no es su religión, no es, pero es algo muy importante a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel artístico, y entonces querían una clase. Total, yo les empecé a explicar la imagen, el Nican Mopowa, y me dijeron, Laura, wow, qué maravilla. Ustedes tienen un mensaje directo de Dios, tienen una riqueza, a nosotros no nos habla desde hace quién sabe cuánto, y ustedes tienen un mensaje reciente, de hace 500 años, Dios se comunicó con ustedes. Me dice, es increíble la riqueza que tienen ustedes, los católicos, en este mensaje. Y realmente a veces no apreciamos toda esta riqueza y todo lo que tenemos en este mensaje. Y bueno, en la imagen de la Virgen encontramos lo mejor de dos mundos en una perfecta inculturación. Yo creo que son temas que todos tenemos que tener muy claros y tenemos que tener muy, muy claros. Ay, ojalá, perdón, voy a hacer una petición a los que están escuchando la plática en vivo. Prendan sus cámaras. Es de verdad, a veces siente uno, estamos hablando en comunicación y se siente como que no veo caras, no veo, como que no le estoy hablando a nadie, me siento muy sola. Si alguien me hace el favor de prender su cámara, porque así podemos tener un diálogo, ahora sí que más profundo y más bonito, porque, pues sí, veo puros, hola Beatriz, veo puros, ahora sí que ni siquiera veo fotografías de ustedes, sino nada más veo la siluetita en blanco. Y les digo, creo que estamos hablando de un tema que nos enriquece y que nos llena el alma y en el cual podemos tener una comunicación muy profunda entre todos. En la imagen de Santa María de Guadalupe, les digo, encontramos lo mejor de dos mundos en una perfecta inculturación. La palabra inculturación es una palabra moderna que se empezó a utilizar ya a partir del Concilio Vaticano II, se empezó a hablar de esto y el Papa San Juan Pablo II fue el que ya habló de lo que era la inculturación y nos lo explicó claramente. Pero bueno, los historiadores, los antiaparicionistas y todos estos temas que vamos a tener muy seguido de aquí al 31, nos hablan de que es un sincretismo, que vinieron los frailes, que entonces lo inventaron y que agarraron una cosa de otra, hicieron una mezcolanza y ahí tenemos a la Virgen de Guadalupe. Y la verdad es que tenemos que estar muy preparados para darles las bases, decirles que eso no es así, que no es un sincretismo como siempre nos lo manejan, sino es
una inculturación, es donde dos maneras de ver, saber, sentir se ponen en diálogo, se unen, y el que lo une es Jesús, porque realmente en ese momento, en el siglo XVI, no había nadie tan preparado como para poder hablar de de lo mejor de dos mundos. ¿Por qué? Porque aquí lo encontramos, en el mensaje del Nican Mopowa lo encontramos. Nos van a decir, es que hubo muchas cosas feas, hubo mucha explotación, hubo en esta conquista, vinieron, no sé, acabaron con todas las religiones prehispánicas, hicieron, porque eso es lo que siempre nos están alegando y los están diciendo a los católicos, y ustedes nada más están ahí como que soñando y creen todo y bla, bla, bla. Ya, ¿para qué les cuento? Porque ya sabemos todo lo que siempre nos dicen. Imagínense que yo estudié historia del arte en la UNAM, y en la UNAM con todos mis compañeros, y yo hablaba de la Virgen de Guadalupe, y pues verdaderamente me decían, de veras, ojalá algún día entiendas que el indio Marcos fue el que pintó la imagen. Y lo que tenemos que tener es todas las herramientas para saber contestar eso, para saber decirles por qué no fue el indio Marco y cómo, si juntamos la razón y la fe con esta riqueza y este mensaje de Dios, tenemos todas las herramientas para para contestarles y que no nos dejen callados. Yo cuando empecé a estudiar todo el tema de la Virgen de Guadalupe y cuando empecé a meterme, de veras yo decía, es que nadie bueno, con los que estaba yo, con mis interlocutores, decía, no se han dado cuenta de la grandeza que hay aquí en este mensaje, no saben toda esta riqueza que hay, y pero no sabía cómo contestarles. Entonces ahorita mi labor ha sido y es, y todavía la estoy perfeccionando, es tenerles una respuesta muy clara. Y creo que como católicos tenemos que saberla, ahora sí que con fechas, datos ahora sí que con nombre y apellido, esto no es por esto y esto, y con fuerte razonamiento. Ahorita tenemos, de verdad, el pasado nos sirve para entender el presente, pero nuestro presente lo podemos mejorar a través de nuestro pasado y no creyendo todas esas cosas que nos cuentan. Lo primero, y ya, bueno, a partir del año 2000, y fue por un historiador, Matthew Restal, norteamericano, que empezó a ver que esto que se planteaba como la conquista, y entonces llegaron unos cuantos y nos conquistaron, y entonces acabaron con todo lo que había, no es cierto. Porque no es posible que 800 españoles hayan acabado con más de 100,000 en una batalla, sino fue una guerra civil mesoamericana, y hay documentos, está el lienzo de Tlaxcala, y hay muchos códices y muchos documentos donde se ve cómo se aliaron. ¿Por qué? Porque estaban cansados de los mexicas y estaban cansados del poder central y de cómo los tenían con mucho tributo y los estaban tratando muy mal. Estaban cansados y entonces ellos se unieron y fue una guerra civil que se dio en Mesoamérica, bueno, en esta región, y cayó el 13 de agosto de 1521, 10 años antes del acontecimiento guadalupano, como tal, bien lo dice el Nican Mopowa, que es exacto en fechas, en datos, en todo. Cayó México Tenochtitlan y México Tlatelolco. No fue ni conquista de México ni nada, porque cayó a manos de tlaxcaltecas, de xochimilcas, de cholultecas, de totonacos, de xochimilcas, todos se juntaron porque estaban cansados. Y mucho de esta primera evangelización que se dio, siempre nos han dicho, llegaron y los obligaron y casi a golpe de trancazo tienes que creer en Dios. Hubo cosas que pues no son, como ahorita existen cosas en este planeta que no nos gustan. Ahora sí que a nadie que tengamos una visión humanista de lo que es la vida, pues no nos gusta lo que está pasando en nuestro planeta en este momento. En ese momento también hubo muchas cosas que pasaron y que no le gustaban a nadie, pero también ahí es donde se sembraron las bases del humanismo y se sembraron las bases de lo que ahorita estamos vislumbrando y de esta riqueza. Fue la primera globalización que se dio, fue el darse cuenta de que el mundo ya era uno y estábamos todos unidos, que es muy rico, pero bueno, fue una globalización inclusiva, porque fue conocer el planeta. Ahorita nosotros, y a partir del siglo XX, estamos ya viviendo una globalización que pretenden que sea unificadora,
que yo creo que ahí es donde todos tenemos que rescatar y ser muy defensores de nuestra raíz, pero también tenemos que darnos cuenta, y eso está en todas las, y digo, y ustedes sabrán más que yo, en todas las encíclicas de los papas, que el mundo es uno y estamos unidos todos. Y si nos acabamos el planeta, pues nos acabamos para todos. Entonces, esta globalización que empezó en el siglo XVI, con este mensaje que ha sido a lo largo de casi 500 años, muchas veces maravillosamente valorado y maravillosamente entendido y maravillosamente vivido, y otras muchas, pues no entendieron o no lo han entendido o lo han interpretado con otros intereses que no son los mejores intereses. Digo, así es la historia de la humanidad, pero ahorita estamos en un punto que si recapitulamos todo esto y nos damos cuenta, en este momento iniciaron los derechos humanos y está en documentos como la reina Isabel, desde que vio que había un nuevo territorio y había nuevas personas, dijo, trátenlos bien. Está la Universidad de Salamanca y toda esta filosofía que es la que da las bases para el humanismo que se dio en el siglo XVI y para toda la doctrina social de la Iglesia, que son puntos súper importantes. ¿Qué es el ser humano y cómo es? Bueno, y creo que eso lo traigo en otra diapositiva, pero bueno, si quieren vemos la que sigue de las diapositivas. En el siglo XVI, les digo, no solo se ampliaron los mapas geográficos porque se conoció todo el planeta, sino se dio la primera globalización integradora y se ampliaron las fronteras del pensamiento humanista. Entonces, en ese momento es donde se da qué es el ser humano. Y están las discusiones en la Escuela de Salamanca y están todos los escritos que todo hombre, todo ser humano, sea mesoamericano, sea de la cultura que sea, tiene la capacidad de conocer la verdad, es racional. ¿Por qué? Pues porque convenía decir que no eran racionales, porque si no eran racionales, pues los podían explotar. Pero se dio todo ese debate. Se empiezan a dar aquí los derechos humanos por todo este humanismo español que nos llegó. Se dice que el ser humano es capaz de elegir el bien y se da una dignidad intrínseca al hombre porque todos somos hijos de Dios. Entonces, aquí en estos 3 puntos nada más, siembran las bases por las que seguimos luchando el día de hoy. Y son las bases también ahora sí que de la doctrina social de la Iglesia y de todo este vernos iguales y vernos a los ojos como hermanos todos los seres humanos. Bueno, todo esto empezó. Y en el Nican Mopohua, si nosotros lo vamos analizando, vemos cómo Santa María de Guadalupe le habla a Juan Diego, lo dignifica, le dice, lo abraza. Ella dice que viene a dar un mensaje para todos los hombres que en esta tierra están en uno. O sea, viene para todos, no es la Virgen de los mexicanos, no, digo, nosotros nos la hemos apropiado y es bien bonito decir es mexicana y es de México, pero el mensaje es muy claro, ella viene para todos los hombres. Habla en náhuatl porque, bueno, pues porque Jesús nació ¿cómo se llama? En Israel, o bueno, en Jerusalén, en Nazaret, en tierra judía, era judío, hablaba en hebreo, en fin. Y aquí nos está hablando en náhuatl, pero es un mensaje universal. Eso creo que tiene que quedar bien claro y creo que si algo puede salvar y puede potencializar nuestra religión católica y nos puede potencializar a nosotros, es el acontecimiento guadalupano, es esta imagen que tenemos, pero entendiéndola completamente. Entonces, en este momento se amplían por la Universidad de Salamanca, pero si nosotros analizamos, y ojalá en alguna ocasión tengamos oportunidad, pero eso sí, nos llevaría mucho tiempo, analizar párrafo por párrafo el Nican Mopohua, vamos a ver cómo en estas palabras que se dan, se está viendo toda esta capacidad que tiene el ser humano. O sea, Dios lo está reconociendo, todos somos iguales, todos tenemos capacidad para reconocer la verdad. Y cómo se integra en este mensaje que está en el Nican Mopohua lo mejor de este humanismo católico que se da en el siglo XVI y lo mejor de la espiritualidad mesoamericana. Todos se unen y ahora sí que hacen match y se unen perfectamente en una inculturación. No es sincretismo, no es que yo agarro esto y le pongo y le mezclo.
no es que tomaron de dioses prehispánicos, no. Y siempre hemos dicho, se les impuso. Yo creo que Juan Diego, que es un personajazo que también nos tardaríamos muchísimo tiempo estudiándolo y analizándolo, pero es un personajazo al que muchas veces, de verdad, no le hacemos mucho caso. Él entendió perfectamente esto, él entendió su papel y bueno, a lo mejor tampoco lo entendió al principio, porque la Virgen le dijo, oye, manda otro, ¿no? Alguien más importante, alguien más preparado, no me mandes a mí. Y la Virgen le dijo, tienes que ser tú. Y él entendió que tenía que ser él. Y él entendió que él tenía que ser el transmisor de toda esta unidad de pensamiento. Y le cambió completamente la vida. Entonces, ahí también le da una dignidad, le da un camino a encontrar para qué estamos aquí en la tierra y un camino de servicio. Ahora sí que los últimos años de su vida, ¿a qué te vas a dedicar para dejar pues algo bueno entre los tuyos? Y Juan Diego lo hizo. Y lo hicieron muchos. O sea, si vamos estudiando a Antonio Valeriano, a los sabios nahuas de la cultura nahua, no, o sea, es que aquí a veces ahí está la gran confusión de que creemos que aquí todo era, aquí estamos hablando de más de 3,000 años de culturas prehispánicas, con una riqueza enorme, pero que fueron llegando una tras otra. La población de América fue viniendo por goteo del norte, fueron llegando todas los diferentes grupos humanos y fueron llegando a diferentes zonas. Claro que en esta zona del centro de México, pues había agua, había buena tierra, había fertilidad, tenemos florecimiento de grandes culturas, pero que crecieron, que tuvieron su punto máximo y después decayeron. Entre ellas tenemos Teotihuacán, que yo creo que para empezar a estudiar a la Virgen de Guadalupe y a entenderla, tenemos que empezar en Teotihuacán para entender este pensamiento que tenían ellos. Pero bueno, ese es el pensamiento que realmente todas las culturas tienen esa capacidad de conocer a través de su razón la verdad. Y les digo, siempre es que vinieron, entonces llegaron los 12 primeros franciscanos, más los 3 que habían llegado antes, más, y entonces ellos fueron los que convirtieron a millones y bautizaron a millones. Creo que es algo que tendríamos que cuestionarnos, porque pues, no creo que sea tan fácil, ¿verdad? Si ahorita ni siquiera con internet y con Zoom, vean qué poquitos somos los que estamos platicando y que estamos hablando el día de hoy. En aquel momento, donde trasládate simplemente de la zona de Tulpetlac o de Cuautitlán, que son los centros donde estaban familiares a Juan Diego, al Tepeyac y a la Ciudad de México, te tardabas un buen rato. O sea, y estamos hablando de lugares que ahorita recorremos, sitios a los que vamos igual en 1 hora sin tráfico. O sea, en aquel momento la comunicación no era, y sin embargo se dio esa evangelización y no se dio, digo, sí, gran labor la de los frailes, pero no se dio nada más por ellos. Siempre hemos dicho, es que entonces a lo mejor les dieron espejitos y los convencieron. Nunca nos hemos puesto a pensar que tal vez les gustó esta religión de amor, tal vez se enamoraron, como muchos de los que estamos aquí estamos enamorados de este mensaje de amor. Y que no es no es el padrecito el que lo tuvo que convencer, sino ellos con su capacidad de conocer, vieron que ahí había algo maravilloso que les cambiaba la vida y que les daba un acceso a una fuente de felicidad inagotable y a contestar la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hacemos ahorita? Y ahora sí que ¿para qué venimos acá? ¿Y para qué estamos vivos? ¿Y para qué nos despertamos cada mañana? Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? Son como muchos puntos que ahora sí que quisiera yo platicarles, pero bueno, ustedes que están muy dedicados a la doctrina social de la Iglesia, en este momento se siembran muchas de esas bases de la igualdad, se siembran los derechos humanos, se siembra ese mirarnos a los ojos y ese vernos y eh, ese saber que cuando entre dos se da un diálogo y hay voluntad, siempre va a salir algo bueno. O sea, sea en un matrimonio, sea en una familia, sea con quien sea. Cuando 2 o más se sientan a platicar en diálogo y con voluntad, siempre va a salir algo bueno.
Y esto se da, y hubo ese diálogo, tenemos, les digo, ojalá, pero sí nos tardaríamos mucho hablando de todo esto. Tenemos el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde estuvo Antonio Valeriano, a quien está atribuido por los más estudiosos, eruditos, por Miguel León Portilla, por todos, y a lo largo, desde Sigüenza y Góngora, y bla, bla, se le viene atribuida que él escribió el Nican Mopogua, pero él no lo sacó de su imaginación, porque hay determinados datos que en tan poco tiempo no podía haber tenido. Ahí es esta vivencia de Juan Diego que él oyó esas palabras y él lo único que hizo fue trasladarlas a caracteres latinos. También tenemos que tener muy claro y presente que era un pueblo que se comunicaba con imágenes. Su escritura eran imágenes. Y gracias a Dios, ellos conservaron el sonido náhuatl con los caracteres latinos y nos llega en el Nican Mopogua. El Nican Mopogua solo empezó a estudiarse ya sistemáticamente y en profundidad, y nos falta todavía mucho por entender y por descubrir y por toda la riqueza del Nican Mopogua hasta el siglo pasado. Y todavía, miren, lo vamos leyendo y lo vamos leyendo y vamos viendo y analizando palabras y sale cada vez más riqueza de lo que contiene el Nican Mopogua. Y bueno, pues yo como historiadora del arte, les digo, he ido del documento a la imagen, de la imagen al documento, hay un documento que me fui a buscar porque yo decía, estaba publicado ya por Luis Lazo en el Huaytlamagüizoltica, que es Intilmatzintli, que es la descripción de la imagen de la Virgen de Guadalupe en náhuatl, y ese documento está atribuido a Fernando de Alba Izlizóchitl. Es ya un poquito finales del siglo XVI, donde todos los expertos atribuyen que fue escrita esta descripción de la imagen. Pero bueno, ese documento está dentro del grupo de monumentos guadalupanos que están en la Biblioteca Pública de Nueva York. Entonces yo decía, es que si yo hablo de la imagen, primero tengo que tener una muy buena imagen para cuando voy a dar conferencias y para poderla mostrar y para poder enseñar todos los detalles. Yo decía, Virgencita, pues yo necesito esto. Y pues me lo he ido mandando. Entonces me fui a la Biblioteca Pública de Nueva York. Yo no hablo náhuatl, sí conozco palabras y cada vez lo estudio más, pero tampoco soy, ahora sí que digan, experta en náhuatl. Y me fui a la Biblioteca Pública de Nueva York. Y ahí ya llegué, pedí me daban los microfilms, porque gracias a Dios tienen muy bien conservados todos estos documentos, los antiguos, y están en bóveda y bla, bla, bla. O sea, ya ahorita ya el Nican Mopogua está digitalizado y es una maravilla que lo podemos bajar en 2 segundos de cualquier computadora. Pero Intilmatzintli no. Entonces ya me dieron como 2 cajas de microfilms. Yo decía, Dios mío, bueno, estoy en Nueva York, ya podría estar yo paseando, porque el primer día pasaba hojas en náhuatl, llevaba mi escrito, lo que estaba yo buscando en la publicación. Pero decía, pues lo tengo que encontrar en el manuscrito. Nada, pasaba hojas, digo, ay, pues es de Nueva York y no encuentro. El segundo día, otra vez. Al tercer día, digo, no, lo tengo que encontrar. Yo pasaba, pero les digo, viendo palabritas y viendo a qué hora me saltaban, y así hojas y hojas en náhuatl. Y de repente, bueno, es que yo brincaba, no podía, no tenía nadie junto para decirle, ¿qué creen? Ya lo encontré. De repente veo Intilmatzintli y no pegaba yo de gritos, dije, lo encontré. Aquí está ya el manuscrito donde está la descripción de la imagen, que es muy importante. Si vemos la siguiente diapositiva, porque bueno, al final lo que nos dice el Nican Mopogua es que cuando Juan Diego despliega su blanca tilma con las flores que había recogido, bueno, que les digo, si hacemos un análisis del Nican Mopogua para llegar a este punto, pero pues si no, no acabamos. Todos sabemos más o menos la historia. Lleva con su blanca tilma, donde lleva todas las más variadas flores. Siempre se dice que son rosas, las rosas del Tepeyac. No son las rosas del Tepeyac. Son las más variadas flores. En náhuatl dicen Castillan Xochitl. Y al decir Castillan Xochitl, son las flores más variadas, pero para ellos el decir que era algo de Castilla es como si ahorita yo les dijera, son las flores de Marte, las marcianas. O sea, algo que fuera de mi mundo común, fuera del planeta, porque dijéramos ahorita te dicen un tulipán de Holanda o algo, pues ya como que lo ubicas. Pero para ellos eran Castillan Xochitl, o sea, flores de otro mundo. Y eran las más variadas flores
que ellos nunca habían visto, y habla en el Nican Mopogua, se describe cómo llevaba las flores y el aroma que iba percibiendo de esas flores y la importancia que tiene para los antiguos mexicanos o para toda la cultura náhuatl, lo que es las flores y lo que es floricanto, que bueno, al final el Nican Mopogua es un gran poema de floricanto. Pero bueno, vamos a hablar la semana que entra. Yo creo que ahorita vamos avanzando un poquito más en la tilma y les voy platicando más de la tilma, pero en la próxima semana creo que podremos hablar un poquito más de entrar un poquito más a este mundo de floricanto y de esa riqueza y ese significado, pero al final, bueno, son las flores, la tilma de Juan Diego y la señal, cuando la despliega, aparece la imagen. Si vemos la siguiente diapositiva, eh, vemos Juan Diego lleva la tilma con el obispo, porque el obispo le pide una señal para poder creer, y la imagen se convierte en la señal. Y las señales o milagros son las flores, la curación milagrosa, porque también verifican que efectivamente, a ver, como de que el tío estaba enfermo, bla, 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 y Fray Juan de Zumárraga, a ver, oye, si es cierto, y le preguntan a los vecinos, oigan, si estaba enfermo o no. Entonces supieron que sí, efectivamente, Juan Bernardino estaba enfermo, Juan Diego, o sea, corrobora, digo, es lo lógico, Fray Juan de Zumárraga corrobora. Entonces, el milagro son las flores que se dan, es la curación milagrosa, es la impresión de la tilma, es la imagen que tenemos con todo ese significado y toda esa riqueza que nos da, y los casi 500, y que bueno, que la podemos admirar ahorita, casi 500 años, y estos casi 500 años de tradición continua. Ahora, bueno, si quieres la siguiente diapositiva. Oigan, los que no tengan prendida su cámara, ojalá nos hicieran el favor de prenderla, porque yo veo que muchos la tienen bien apagadita. Digo, a lo mejor dirán, ay, mira, lo escucho sin... Pero bueno, creo que tenemos una mejor comunicación si nos vemos. En este documento que les digo que conseguí en la biblioteca pública y que está publicado en el Huitlamahuizoltica como Intilmatzintli o la preciosa tilma o la venerable tilma, nos habla que es una tela delgada hecha de fibras de isli que se hace del maguey. Entonces, la siguiente, por favor. Para yo empezar a hacer todo este trabajo, les digo, yo trabajé en el laboratorio de diagnóstico de obras de arte y estaba muy acostumbrada a preguntarle a la imagen, a preguntar a estos objetos, testigos materiales del pasado, qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos están comunicando. Y estos textiles, al estarles preguntando, pues me fui a hacer lo que hacíamos en el laboratorio sin perder de vista que yo estaba investigando una imagen sagrada. No estaba investigando una obra de arte, sino estaba investigando una imagen sagrada que realmente es un puente hacia lo divino, es una ventana al cielo. Esas son las imágenes sagradas. Y dentro de todas las imágenes sagradas que hay, que tenemos iconos bizantinos, que tenemos la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, la imagen de Medugori, la imagen de Fátima, la verdad, la más sagrada y el top, la número uno, es la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque esta imagen viene de un milagro. Las otras, bueno, en base a lo que han descrito, sabemos que son hechas de mano humana, pero aquí, por eso les digo, es bien importante y nos podemos tardar una clase entera para decirles quién es el autor de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y cuando empezamos a conjuntar y a ver todos los detalles que tiene ella y todo lo que vemos, nos damos cuenta de que pues, tenía que haber sido un ser de otro planeta, un ser superdotado para entender, para que todo quedara perfecto y todo cuadrara en lo que tenemos en la imagen. Entonces les digo, yo me fui como historiadora del arte y haciendo lo que hacíamos con las obras de arte cuando yo trabajaba en el laboratorio, pues me fui a dar una mirada a los textiles prehispánicos y a su conservación. La siguiente, por favor. Entonces, primero, ¿qué es una tilma? Porque ustedes todavía lo van a ver y yo de repente, de verdad, a veces me siento como, ahora sí que como ostión al que le echan limón, que nada más
me hago así y me retuerzo. Beatriz es testigo de que yo le digo, es que de verdad que siguen hablando el ayate de Juan Diego, o el ayate donde está a ver, lo correcto, y así nos lo dicen los documentos, es la tilma de Juan Diego. No es el ayate es la calidad de ese tejido o de esa tilma. Lo importante es que era una tilma. La tilma es la vestimenta que usaban los hombres. Ahora, yo les hablo ahorita, que, digo, quiero también hacer la aclaración porque a veces lo hablo indistintamente. La lengua que se hablaba en el centro, y ahora sí que la lengua franca a nivel todo Mesoamérica, porque Mesoamérica, los mexicas eran los que dominaban todo, era el náhuatl. No nada más los mexicas hablaban náhuatl, hablaban diferentes variantes, todos los que estaban alrededor. Pero el idioma es el náhuatl y la cultura es la cultura náhuatl. Y la cultura náhuatl son diferentes grupos que forman toda esta cultura náhuatl. Porque a veces cuando hablamos y el náhuatl, y ya nos vamos nada más a Tenochtitlan, nos vamos nada más a los mexicas y nos vamos ahora sí que al Templo Mayor y al Museo de Antropología, a la Sala Mexica. Y no eran los únicos, pero la cultura que la tenían muchos de los que lucharon para que cayeran los mexicas y lograron, bajo la dirección y bajo, la verdad, pues las habilidades, porque Hernán Cortés se jugó el pellejo, también es otro personaje que a veces se le ve muy así como que se le desprecia, pero también fue un señorón que dijo meterse y hacer todo lo que hizo, no cualquiera. Otro de nuestros grandes personajes es Malintzin, que es la traidora, es la ahora sí que hasta en que hay en la obra de teatro de Malin, la enamorada de Cortés, no, ella fue una sobreviviente y ella fue una intérprete y ella fue la que logró empatar lo que tú quieres oír y lo que tú quieres oír, esta unión y este diálogo, ella ayudó a que se diera este diálogo para que se lograra todo lo que se logró y se lograra que estemos aquí el día de hoy platicando. Entonces, la cultura es la cultura náhuatl. Y dentro de todo Mesoamérica tenemos diferentes zonas culturales y diferentes épocas. Estamos hablando de más de 3,000 años. Pero bueno, la prenda básica y sobre todo en esta zona, bueno, la cultura náhuatl, pero también en el norte, la prenda básica era la tilma. Por ejemplo, para las mujeres, en la zona maya tienen el huipil, y aquí tenían más bien el enredo y como quexquemel. Ya los huipiles vienen ya después y se empiezan a usar. Ellos estamos hablando de estas culturas, de la cultura náhuatl, eran sociedades muy estratificadas. O sea, ahí sí no crean que todos eran iguales y todo parejito y todos somos amigos. No, no, no. Eran, de verdad, estaban los de hasta abajo, los muy explotados, los hombres del pueblo, los macehuales, los pipiltin, los comerciantes, los sacerdotes y los gobernantes. Eran culturas demasiado estratificadas. ¿Y qué era la tilma? La tilma era la vestimenta que usaban los hombres para taparse. Usaban el maxatl, que lo que decimos, que pues no está bien dicho, pero bueno, así lo conocemos, taparrabo y tilma. Era itilmatli. Esa era la vestimenta de los hombres. Y bueno, esta tilma era una prenda muy, muy importante para ellos. Por ejemplo, aquí tenemos esta escultura que es de tumbas de Tiro, que está en Colima. Y en Colima, ahí vemos la tilma, cómo iba atada. Vemos en esta imagen del Códice Florentino cómo usaban la tilma. Y la tilma era la vestimenta masculina que los acompañaba toda su vida. Pero dentro de esta sociedad estratificada, si vemos la siguiente diapositiva, había categorías, muchas categorías. Entonces, los macehuales, que eran los hombres del pueblo, los hombres que fueron creados por el sacrificio de sus dioses. Ahorita vamos a ver, bueno, les adelanto, en la pirámide del Sol en Teotihuacán, en el centro, hay una cueva con forma de flor de 4 pétalos. Y lo que nos dice toda la mitología, ¿por qué? Porque para conocer esta historia de Mesoamérica y cómo se fueron haciendo estos grupos, lo conocemos mucho
a través de su mitología y a través de los escritos y todo, y entonces llega un momento en que la historia y lo que contaban y lo que dejaron escritos y la mitología y todo se... Pero bueno, hay cosas que van casando y son cosas que nos van dando una idea de cómo fue este pasado de estos grupos que habitaban Mesoamérica. Pero les digo, eran muy estratificados, los macehuales fueron creados para cuando, en esta cueva, cuando se creó el quinto sol, fueron creados en esta cueva en Teotihuacán, según su mitología, en esta cueva con forma de flor de 4 pétalos. Y ellos, dentro de esta sociedad estratificada, no podían usar más que tilma de agave. Las fibras de agave eran muy importantes, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero solo podían usar esta prenda de estas fibras de agave. Ya los poderosos, los de más dinero, podían usar tilmas de algodón y tilmas con adornos, con dibujos, con plumas de conejo, con conchitas, con N número de decoraciones. Pero los macehuales, Juan Diego era un macehual, solo podían usar tilma de fibras de agave. Entonces, bueno, cuando yo empecé todo este estudio, me fui, si quieren vemos la siguiente diapositiva, a la, a la matrícula de los tributos y a un mapa para ver en qué zona era donde se hacían estas tilmas con fibras de agave. Entonces me fui ahora sí que a hacer investigación y trabajo de campo. Fue toda una experiencia increíble porque llegaba yo y me decían, ya no se hacen. Y tenemos por documentos en el siglo XVIII, José Ignacio Bartolache decía, ya no se hacen las tilmas como se hacían en el siglo XVI. Ya ahorita yo ya no encuentro. Pues yo les puedo decir, ahorita, pues menos. Él en el siglo XVIII decía, ya no se hacen con esa finura como se hacían en el siglo XVI y como están descritas en los documentos. Entonces, dentro de todo mi viaje fui al Valle del Mezquital, a Santiago de Anaya, Izmiquilpan, Actopan, a la Sierra Mexiquense, a todas las zonas que tributaban textiles de fibras de agave, pues me fui a visitarlos y dije, a ver qué encuentro. Entonces fue increíble porque un día, bueno, iba a dar yo una conferencia en Estados Unidos en inglés, no iba a tener PowerPoint, y dije, ¿y cómo me voy a dar a entender y cómo les voy a decir todo lo que quiero? Pues me voy a conseguir un pedazo de tela de fibras de agave para que yo les pueda mostrar un poquito y ahí se dé esta comunicación que yo quiero lograr. Me acompañó una amiga y su esposo. No encontrábamos nada. Total, que callecitas, subíamos, bajábamos, y me dice, total, para un taxista, oiga, necesito una tilma. Y entonces, es que se va a dar una conferencia a Estados Unidos y necesitamos comprar una tilma. Ya el hombre ya estaba desesperado. Total, que el taxista, yo conozco porque, no, mi tía tiene una, ahorita se la doy. Bueno, pues me la vendieron carísima, ni siquiera era de fibras de agave, porque traía hilo de algodón de ese mercerizado y unas fibritas de agave. Pero dije, bueno, pues por lo menos les voy a explicar que no es, pero que es algo parecido a esto. Ya que se la pagué, me la dio como en 3,000 pesos, o sea, carísima. Ya que se la pagué, me dice, oiga, ¿qué cree? Creo que hay un señor que sí tiene una tilma que es de puro agave. Ese sí, si quiere, ahorita lo llevo, pero esa le va a salir más cara. Yo dije, no, pues ya. Digo, ni siquiera llevaba yo tanto dinero para comprar. Y me la lleva y me la entrega así. Y me dice, quiero 5,000 pesos. Le dije, no, ya le acabo de pagar 3,000 pesos. Le doy 800 si quiere. Pero estaba literal que hasta le dije, denme una bolsita. La metí a la bolsita y la llegué a lavar a mi casa porque dije, bueno, esto está tremendo. Bueno, ese fue mi primer acercamiento a conseguir estos textiles. Después seguí yendo a las comunidades. Otra vez cuando me fui a la Sierra Mexiquense, que también fue toda una experiencia, yo andaba preguntando y pregúntenla aquí en esta tienda y pregunte acá. Y ya lo único que hacen son de lo que conseguimos ahorita, que son con fibras de agave, para bañarse como estropajos, que los hacen tejidos, hacen bolsitas, hacen eso, ya pocos tejen. Entonces llegó un momento en que me dice en una tlapalería, me dice, mire, mañana es domingo, y los domingos luego bajan las abuelitas, bajan de las montañas, bajan de ahí, y vienen al mercado y venden tilmitas, porque realmente las usan, las abuelitas las usan como mortaja. Entonces venga usted en domingo
y seguro, o sea, quédese para mañana, que es el mercado, y seguro ahí consigue la tilma. Y bueno, efectivamente ya la conseguí y ya las fui comprando, creo que ya esa me la vendieron en 500 pesos y era recién hecha y era 100% de fibras de agave, chiquita, el tejido muy abierto, pero bueno, así fue como empecé. Si quieren, vemos la siguiente diapositiva. Así fue como empecé mi investigación en el Jardín Botánico de la UNAM, yéndome a las comunidades, yendo con las personas que trabajan directamente las fibras y haciendo toda esta investigación. La siguiente. Y nosotros tenemos un dictamen que es del Instituto de Biología de la UNAM, está hecho en 1946 y tomaron las fibras de un relicario que está en Estados Unidos, en la Catedral de Los Ángeles, que se regaló el Arzobispado de México, se lo regaló al Arzobispado de Los Ángeles por toda la ayuda que dieron en la época cristera y todo lo que los ayudaron. Les regalaron este relicario y de ese relicario, antes de que lo regalaran en Estados Unidos, en el Instituto de Biología de la UNAM, el doctor Isaac Ochoterena analizó las fibras de este pedacito textil. Aquí está la foto, son unas fibritas muy poquito, son las que están en el relicario, las analizó y determinó en su dictamen que eran fibras de agave. Entonces, bueno, seguí yo con mi investigación de los textiles. Dije, bueno, ahora los telares de cintura, porque bueno, conocemos los telares de cintura y tenemos mucho. Cuando vamos a Oaxaca, Chiapas, vemos toda la riqueza y yo quería conseguir un telar de cintura. Por decía, pues tengo que tener para mis clases, poderles llevar un telar de cintura y enseñarles. Y tengo que alguna vez tejer en telar de cintura para sentir esto y para ver qué es esto, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues total, lo logré. Por eso lo logré en Guatemala, que me dieron una clase de telar de cintura. Y de verdad es la cosa más difícil del mundo. Y eso que esto lo hice hace como 10 años, y ahora sí que todavía estaba más ágil, pero bueno, yo ya después de tejer como 3 hileritas, ya no me podía ni levantar y ya estaba ahora sí que con las piernas entumidas, porque el telar de cintura era un trabajo típico de todas las mujeres en el mundo mesoamericano. Y la mujer, o sea, el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, forma parte de la máquina. Ahora sí que junto con todos los instrumentos, que son literal unos palos, pero bien organizados, cómo hacen todo el tejido, eh, con la fuerza que hace uno para atrás a la hora de que estira la fibra, ya que hizo el tejido, el más sencillo, el 1 a 1, y jala la tensión que uno ponga es la que va a permitir que el tejido, ahora sí que como cuando teje uno en agujas, no salga todo flojo y todo aguado, sino que sea parejito, que quede bonito, que quede bien. Influye mucho la fuerza que haga la mujer con el cuerpo. Si vemos la siguiente, en el tejido de la imagen de la Virgen de Guadalupe, es un tejido que se conoce como tafetán. La siguiente, si pueden, por favor, que es un hilo de trama que se entreteje con un hilo de un urdimbre, o sea, es 1 a 1. La urdimbre son los hilos verticales donde se prepara el telar de cintura y la trama son los hilos que va tejiendo uno. Cuando uno trabaja en telar de cintura, no puede tejer telas más anchas de 70, 80 centímetros, que es lo que le permite a uno los brazos, lo que puede uno abrir los brazos y tejer. No puede hacer telas más anchas. Cuando llega este encuentro de dos mundos, cuando llegan los españoles, traen el telar de pedales. Entonces ya podemos tener textiles que tengan mucho más anchos y un poquito más parejos, porque bueno, ya es una máquina completa, ahora sí que de palos, pero bueno, ya es un telar de pedales, ya es toda una máquina y ya podemos tener textiles que midan más o menos 1,20. Entonces, ahorita, bueno, no sé si los estoy aburriendo, pero bueno, yo soy apasionada de cuando me fui a mis textiles y todo, porque esto nos va a servir para entender la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y si vemos la siguiente diapositiva, la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene 56 centímetros del lado derecho y del otro lado es la diferencia, que son más o menos es 1,5, entonces son 56, 50 y
54 centímetros, que es perdón, 1,10 lo que tiene de ancho. La altura de la imagen desde su piecito hasta su cabeza, aquí donde la vemos, es de 1,43 centímetros. Es una tilma de ayate, porque yo lo que les decía hace un rato, cuando hablamos de la calidad, que dicen el ayate, la imagen, la Virgen del Ayate o el ayate de la Virgen, o como quieran llamarlo, el ayate es la calidad. Entonces es como si yo, esto es un chaleco, pero como si, y es un chaleco, pues tejido, vamos a suponer que es de lana. Entonces yo les digo, o de acrílico, vamos a suponer. Entonces es como si yo le digo, oye, qué bonito está tu acrílico, o qué bonita está tu lana. No, qué bonito está tu chaleco de lana. Bueno, cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe tenemos que decir, es una tilma de agave, porque había tilmas de algodón. Entonces, lo correcto para dirigirnos a en dónde está la imagen de la Virgen de Guadalupe es en una tilma. Oigan, ya son las 9, yo me puedo seguir, estoy como que empezando, bueno, tenemos la próxima semana para continuar, pero bueno, ustedes me dicen porque yo aquí me puedo estar mucho tiempo. De manera Bueno, general, las pláticas duran una hora, hora y cuarto, y pues, preguntas. ok, no sé si quieran, doy un poquito más y damos preguntas y para acabar todo lo que es la tilma y ya nos seguimos la próxima semana con todo lo que falta. Okay. Y tener un poquito de diálogo. Bueno, entonces la tilma de San Juan Diego está formada por dos lienzos unidos. Estos dos lienzos son dos mitades. Está desde arriba hasta abajo, tiene la costura. Son dos pedazos. Entonces ahí sí o sí es una tela tejida en telar de cintura, que es lo que les digo que es muy increíble de cuando uno usa la metodología de la historia del arte y cuando vas estudiando y vas del documento a la imagen y de la imagen al documento y vas viendo, pues la imagen de la Virgen de Guadalupe está formada por dos lienzos unidos. Es la tilma de Ayate, tiene actualmente sus medidas son 1,72.5 y 1,9 de ancho. Les había dicho hace un rato 1,10, pero bueno, es 1,9 lo que tiene de ancho. Y lo que es así como que, wow, o sea, fue así como que digo, bueno, aquí estamos comprobando para los que nos dicen, un pintor europeo no podía haber agarrado una tela como una tilma de Ayate que no duran para hacer una imagen. No, o sea, era inaceptable porque aparte había los gremios de las ordenanzas, tenía que ser en tela de lino, tener ciertas características, o sea, imposible que un pintor español hubiera hecho la imagen. Un pintor mesoamericano no podía porque su forma de pintar, cuando uno aprende algo, un oficio, hagan de cuenta que va a pintar, aprende y la comunicación, ahora sí que ojo, mano, ojo, cerebro, o cerebro, ojo, mano para hacer, se va haciendo tan en automático como cuando maneja, que uno ya tiene una forma plástica de expresarse. Y cambiar esa forma implica todo un proceso bastante complicado. Es como, ya hay cosas que hace uno en automático. Ellos eran un pueblo que se expresaba y su escritura era con imágenes, pero sus imágenes eran completamente planas. Y no es algo que aprendas a hacer un oficio y que digas, ay, sí, ahora sí que yo mañana voy a hacer un cuadro como Leonardo da Vinci o mañana voy a hacer, digo, yo pinto y hago ahí mis pininos y que les digan, no, ¿qué creen? Pues mañana me hago un cuadro como Leonardo porque pues, nada más lo copio y digo, tienes que ser muy buen copista. Hay copistas que hacen unas obras, o sea, falsificación de obras de arte y unas cosas maravillosas, pero tienes que tener una gran habilidad, no cualquiera de un día para otro, mañana les traigo un cuadro como pintado por Rembrandt. Esa característica o esa capacidad. Entonces, bueno, esta es una tela, es un textil que no ningún pintor español de oficio que sí sabía tridimensionalidad, que sí sabía profundidad, que sí sabía todo esto, lo podía haber hecho. Este es un textil que si dijéramos un mesoamericano, un hombre de aquí, el indio Marcos, lo pudo haber hecho, no tenía la capacidad para hacer toda esta proporción, toda esta armonía que encontramos. No, que después llegaron a ser muy grandes pintores y que tenemos
unos pintores que de verdad, digo, tenemos nuestros grandes pintores novohispanos que no le piden nada a los pintores europeos, pero tardó. Ahora sí que el paso de tlacuilo a pintor y este movimiento mano, ojo, cerebro tarda mucho. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí está formada por dos lienzos, la siguiente. Aquí vemos esta parte de, bueno, no pueden señalarles, yo estoy señalando en mi computadora, ¿verdad? Como si me estuvieran viendo. Pero bueno, donde está la costura, si ustedes alcanzan a ver, está cosida por una costura que se conoce en conservación como punto por encima. Y uno llega a la orilla y cuando tejen el telar de cintura, llega a la orilla y hagan de cuenta, el hilo llega y se regresa. Y llega a la otra orilla y se regresa. Un poquito como cuando teje uno con agujas, que en las orillas se alcanza a ver el hilo que regresa. Nada más que aquí, como es telar de cintura y es trama y urdimbre y es uno a uno, va haciéndose una cuadrícula perfecta. Entonces, aquí en la imagen nosotros alcanzamos a ver esta parte de aquí como es un telar de cintura. Y se ve cuando en 1984, que fue la última intervención que tuvo la tilma y que ya se puso, está en su camerín ya cuando se cambió de la antigua a la nueva basílica, que fue cuando vino el Papa. Y después la última intervención que se hizo, ya se le puso, ahora sí que se empaquetó la imagen, se recuperó todas las orillas de la tilma. Lo que pasa es que creo que viene hasta más adelante, que la veremos la próxima clase, la otra orilla de la tilma. Entonces, quien nos diga que no, se puede comprobar, lo podemos ver incluso si ustedes van a la basílica y desde las bandas o con una muy buena camarita, cuesta trabajo. Pero bueno, yo también tengo una foto que les voy a enseñar cómo están las dos orillas y cómo se ve este tejido en telar de cintura. Entonces, la imagen de la Virgen de Guadalupe está en la tilma de Juan Diego. Son las 9:06. Ya ahorita, si quieren, le paramos y el próximo jueves hablaríamos de los elementos que conforman la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya su rostro, y vemos las dos orillas, vemos los colores, vemos un poquito todo lo que yo encontré en esta descripción de la imagen que está en náhuatl, cómo todo lo que dice esta descripción se va viendo en la imagen. Ok, pues muchas gracias. Digo, lo que me queda claro es que tienes un exceso de conocimiento. Entonces, pues no vamos a acabar, ¿no? Es un montón de información y de formación. Digo, si puedes, ya veremos el año que entra, ¿no? Dios mediante, si nos das otras sesiones, estaría Sí, excelente. claro. Que digo, va a ser incompleto, ¿no? Es mucho. No, es que te voy a decir, yo tengo más de 20 años, que 25 años estudiando a la Virgen de Guadalupe y cada día me sorprende y cada día aprendo más. Ok, pero bueno, primero que nada, antes de pasar las preguntas, y ya me ha hecho costumbre, ya parezco rayado, pero comentarles, como decía Rafa, que estos programas los hemos iniciado desde hace 5 años, van a ser ya 6 en la pandemia, en el 2020, empezamos cuando estaba lo más duro de la pandemia. De hecho, yo, por ejemplo, estuve ahí transmitiendo y tenía COVID en algún momento, porque así fue, ¿no? Entonces, la idea es decirles que si nos acompañan los jueves, siempre hay personas que vienen acompañando al expositor y que nunca nos han visto, ¿no? Que tú compartiste la liga y dices, pues vamos a ver este programa. Pues cada jueves tenemos aquí estas emisiones que sobre todo tratan de doctrina social. Pero la doctrina social es amplísima y toca también estas cuestiones artísticas y de sensibilidades y de cultura, ¿no? Entonces, cada jueves estamos aquí casi cada jueves desde hace 5 años y los invitamos a que nos acompañen, ¿no? Luego, también como lo hacemos aquí, les pedimos que en las reacciones levanten la manita y les vamos dando la palabra. Casi siempre se tardan en preguntar, entonces yo voy a preguntar ahorita. Primero, tengo dos preguntas. Una es, ¿solamente tejían las mujeres? En telar de cintura, sí, era un trabajo 100% femenino. Cuando nacía una niña,
les regalaban sus instrumentos del telar de cintura y a los hombres los preparaban para la guerra, entonces les regalaban su arco, su flecha y todo su instrumento. Y de hecho, el cordón umbilical de los niños lo enterraban en el campo de batalla, y el de las niñas en el hogar, en la casa, porque ahí ellas iban a estar, ahora sí que eso iban a dedicar su vida, y básicamente a tejer en telar de cintura. Y ya en la época virreinal, cuando llegan los telares de pedales, en los obrajes entran a trabajar los hombres. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, aquí deriva otra pregunta. Yo he visto, por ejemplo, eh, que hay trabajos que se hacían en esas épocas que eran, así como dices tú, tremendamente demandantes, ocasionaban estos problemas físicos, me imagino, ¿no? Deformidades, muerte prematura, algo así. Mira, no creo. Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que el tener este trabajo de telar de cintura y de todo, lo que sí es que tenían una fuerza. Y es como si me echara yo ahorita, ¿qué te digo? O si yo desde los 10 años me hubiera echado abdominales y hubiera hecho, la verdad es que al contrario, te hace bien y te fortalece, porque es todo un ejercicio. El hacer el brazo para atrás te fortalece el músculo. O sea, no tanto como explota, digo, ahora sí que sí es cansado, y te voy a decir, y estar haciendo, digo, a mí, por ejemplo, me encanta tejer, bordar, hacer, y ya ahorita ya veo y digo, ay, no, pues ya no lo hago porque ya la vista está cansada. O sea, vamos, lo normal, ¿no? Ok. Y la otra pregunta es, comentaste de las dimensiones actuales de la tilma, o sea, ¿han cambiado? Sí, sabemos y lo tenemos en documentos. El ancho es el mismo y el ancho lo logramos recuperar. Te digo, cuando se hizo esta última intervención, cuando ya se pasó de la antigua a la nueva basílica y se le quitó el bastidor de madera que tenía, se le dio todo un tratamiento y alcanzamos a ver los bordes laterales. Ahora sí que para que quieran venir la próxima semana y para los que no vinieron, les platiquen de lo que se perdieron, la próxima semana vamos a ver las dos orillas. Entonces, ahí hay una prueba de que esto es un tejido en telar de cintura y no es una tela que recortaron para que fuera con la costura en medio. ¿Por qué? Porque dentro de los cuadros virreinales, grandes de iglesias, muchos eran, la tela era muy cara y sobre todo la tela de los grandes cuadros de todas las iglesias, los hacían con pedazos, pero ellos hacían la costura por la parte de atrás, le ponían base de preparación para que no se viera. Ahorita lo alcanzamos a ver cuando vas a alguna iglesia porque la humedad, la temperatura, los cambios lo han dañado y entonces están ya con mucho más flojos y alcanzas a ver las uniones, pero no se veían porque, te digo, eran por atrás. En el caso de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la costura está por la parte de enfrente y no sé si contesté tu pregunta o ya me fui por otro lado. Digo, mi pregunta era esa, si han Ah, cambiado. no, las medidas, perdón. De la parte de arriba, sabemos que sí le recortaron un cachito, porque si vemos, la Virgen ya prácticamente tiene el marco pegadito a la cabeza. Cuando vemos, estudiamos las copias de la imagen, las copias tempranas, todas tienen mucho más, ahora sí que me voy a hacer aquí, más aire, o sea, tienen más espacio. Pero cuando la imagen estuvo 116 años sin vidrio de protección, cuando llegó el primer vidrio que vino de Europa, llegó más chico. Y pues lo que fue más fácil es, pues, cortarle un pedacito para que quepa. Y entonces le cortaron. Y después, pues, ay, queremos vino, no sé quién, y pues hay que regalarle un pedacito. Entonces le cortaron para reliquias. De los lados, sí, vamos, como estuvo tensa en bastidores y doblada, sí alcanzamos a ver todos pues ahora sí que el paso de los años tenía, ahora sí que con tachuelas tenía ahí, estaba fijada al bastidor y se alcanza a ver y estuvo tensada y bueno, todo el daño. Pero sí hay partes donde alcanzamos a ver las orillas de un tejido en telar de cintura. Y de la parte de abajo también alcanzamos a ver, ahora sí que la orilla del telar, ahora sí que el final, el remate, pero de la parte de arriba no. Y sabemos que fue cortada porque está en documentos. Ok, muchas gracias.
A ver, Hanat, tienes levantar la mano, por favor. Adelante. Hola Laura, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Oye, ahorita que estabas diciendo que te fuiste a buscar, el, ¿buscaste el Hueytlamoquitzoldtica o buscaste específicamente la narración? No, 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 mira, en lo que yo quería encontrar era Intilmatzintli, o sea, la venerable Tilma, pero en manuscrito, porque Ajá, en el Hueytlamoquitzoldtica ahí viene Intilmatzintli y pues, ahí ajá. viene. Pero yo decía, si está ahí, tiene que estar un manuscrito que diga lo mismo. Y yo me fui a buscar en los monumentos guadalupanos, en los manuscritos, y que te digo, y me dieron ahí un bonche de papeles en náhuatl, y yo busqué y busqué y busqué, hablaban de la Virgen de Guadalupe y oraciones, y sabrá Dios qué, porque eran Ok. muchas hojas, y de repente encontré Intilmatzintli, y yo llevaba o sea, yo le había sacado fotocopia al Hueytlamoquitzoldtica, y yo llevaba en náhuatl la descripción de la imagen. Entonces, pero impresa, pues. Entonces, Ajá. cuando empiezo a ver el manuscrito, y lo tienes que hacer grandote, porque aparte era letra medio de pata de araña, entonces le empiezas a leer, y entonces fui viendo palabra por palabra coincidía. Entonces ya tengo la ubicación dentro de el conjunto de documentos, de cuenta, ya tengo la hoja, todo en dónde está, para poderlo citar dentro de alguna publicación y poderlo dar, ahora sí que ya dar el dato correcto, que está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Lo mismo que está en el Hueytlamoquitzoldtica, pero en manuscrito. Yo quería encontrar el manuscrito. Ok, entonces tú llegaste pidiendo documentos en náhuatl acerca de la Virgen de Guadalupe y No, te es que, dieron. no, tú vas a ver, tú vas a la biblioteca, tienes que hacer una cita en la Biblioteca Ah, Pública de Nueva sí. York, entonces les escribes, oiga, yo voy de México, soy O sea, yo fulanita. digo por si me puedes llevar la próxima, pues ahí te ayudo para saber. No, Ok. entonces vas y les dices y todo. Te dicen, ok, puede venir, ¿qué día va a venir? Tal día, ok, tal día, tal hora. Entonces yo ahí estaba llegué muy bien, muy contenta a la hora que me citaron. Y entonces te enseñan, ellos tienen varios tomos de documentos, Monumenta Guadalupana. Y entonces son todos documentos guadalupanos, todos relacionados con la Virgen de Guadalupe, unos más recientes, unos más antiguos. Los más recientes, o sea, ya siglo XVIII, te los dejan ver en los originales y ahora véalos, pero yo no quería eso. Entonces, te mandaban, yo creo que ahorita ya lo han de tener todo digitalizado, te mandaban en aquella época con tu microfilm a la maquinita de microfilm. Y es más, la maquinita tenía que le echabas moneditas y si veías una página que querías, la podías imprimir, ahora sí que con tus moneditas. Y ahí, pero me dieron un montón de rollos de microfilm de lo que compone estos tomos. Y los que son antiguos, donde está el original del Nican Mopogo, el primer original, Hay otros manuscritos, pero bueno, el que conocemos más es el primero, el más importante, ¿no? Pero ese y estos otros documentos en náhuatl, que son todos del siglo XVI, los tienen guardados en bóveda con humedad, temperatura. Eso sí, para verlos, ni siquiera están en la zona de la Biblioteca Pública de Nueva York, ahí en la Quinta Avenida y donde está la biblioteca, sino los tienen en otro lugar, en una bóveda, ahora sí que guardaditos y conservados y en refrigeración y lo que quieras. Entonces yo le decía, ya lo encontré, lo quiero ver, ¿cómo le hago? Me dijo, bueno, va a estar muy difícil que lo puedas ver, porque sí necesitarías ahí sí una serie de trámites, porque eso sí está muy, y tienen razón, porque eso es por motivos de conservación. Pero te digo, yo esto fui hace también como 10 años, 12 años que estuve en Nueva York buscando este documento. Y, ¿cómo se llama? Y yo creo que ahorita ya lo han de tener todo. Ya en vez de darte un microfilm, pues ya te dicen, ahí está, métete a la computadora y ahí está. Pero te dan hoja tras hoja, otra tras hoja. Y entonces sí, falta mucho por todavía estudiar y encontrar y todo, porque dice muchas cosas, pero bueno, hay que ir a buscarle. O sea que la descripción del Hueytlamoquitzoldtica pudiera ser todavía más grande. No, 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 es idéntica, idéntica, Ok. idéntica. Ah, bueno. Idéntica, como Ok. está, y palabra por palabra, y todas igualitas, porque eso sí, como ya eran dos hojitas, la descripción del güey Tlamahuizoltica son dos hojitas o es Sí. poquito, la Ajá. fui viendo palabra por palabra, y yo de ahí imprimí
mis fotocopias, ahora sí que echaba mis moneditas, las imprimía, y mientras estás viéndola puedes agrandar y todo, y revisé y es idéntica. Ok. Debe de ser, ahora lo que faltaría hacer, que ojalá me dé la vida para hacerlo, es ver la caligrafía y ver algo de Alba Izlizóchitl, su caligrafía, para ver si esta es una copia del de Alba Izlizóchitl, o sea, Ok. viendo como que un análisis caligráfico con algún documento que aquí tenemos muchos en la biblioteca de antropología, buscar si la caligrafía coincide con así que con los garabatos de Alba Izlizóchitl. Ok. Eso sería, digo, mira, llevas años y hay mucho que hacer y cada vez que, mientras más empiezas a estudiar, más preguntas te salen y más ganas de hacer cosas te salen. Sí, claro. Bueno, ya, al que sigue. Muchas gracias. Era una curiosidad particular. Gracias. No, Betty, de nada. levantaste la mano, Betty. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Ay, pues este comentario, porque yo creo que es por donde va a empezar como a fluir la narrativa de los antiaparicionistas y de todos aquellos que quieren decir en contra de la Virgen de Guadalupe y de la imagen milagrosa y de la tilma de San Juan Diego, de esto que decías de que ojalá algún día entiendas que el indio Marcos fue el que pintó la imagen. ¿Quién era este personaje y por qué, de dónde y cómo pescaron este cuento? Pues mira, está por las informaciones de 1556, cuando se pelea Francisco de Bustamante con el arzobispo Montúfar, porque Montúfar apoyaba el culto. De verdad, la Virgen de Guadalupe está porque quiere estar con nosotros, porque a lo largo de casi 500 años ha habido una guerra para terminar con ella tremenda. Entonces, fue el pleito que hubo entre Bustamante y el arzobispo Montúfar. Bustamante era un franciscano, llegó después, no fue de los primeros franciscanos. Y te voy a decir, hay un documento franciscano que está, una carta maravillosa, este es para otra polémica, cuando se decía que si ahora sí que los indios no tenían alma, que si no eran racionales, que si todos eran unos salvajes, que bla, 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 pues porque era lo que les convenía para poderlos explotar. Uno de los franciscanos de los primeros, y tengo ahí la carta y después la busco y les doy todos los datos de esta carta, bueno, no el original, pero bueno, tengo en qué biblioteca está y cómo está esta carta, donde dice que para conocer el alma de un pueblo es necesario conocer su lengua. Si quieres conocer el alma, y que muchos de estos franciscanos, los que llegaron ya de segunda generación y de todo, no digo, o a lo mejor lo medio hablaban, pero como si tú vas a Estados Unidos y entras a McDonald's y quieres pides una hamburguesa y la pides en inglés, pero no hablaban el náhuatl, o se comunicaban de pásame esto y haz esto y ve y corta esto, pero no hablaban el náhuatl en el sentido profundo y en conocer el alma de un pueblo. Entonces, yo creo que Bustamante, con todo respeto, debe de haber sido de estos que nunca llegó a conocer el alma del pueblo, nunca llegó a entender el náhuatl, nunca llegó a entender toda esta riqueza que había de espiritualidad. Y en ese documento que hay, que son las informaciones jurídicas que mandó a levantar Montúfar, que finalmente no procedieron, ahí dice Bustamante que es una figura, que cómo van a venerar y cómo van a creer que si esta imagen la pintó el indio Marcos. Ahí es donde se menciona por primera vez al indio Marcos. Una fake news. Sí, una fake news. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia tenemos muchas interpretaciones y las tenemos el día de hoy, y las tenemos en las historias familiares, porque es lo que les conviene en ese momento decir para meter una idea. Por eso es que nosotros, y sobre todo con el acontecimiento guadalupano y rumbo al 31, tenemos que tener muy desarrollado nuestro pensamiento crítico para no creernos todo lo que nos dicen, porque de la Virgen de Guadalupe se dicen en el número de cosas, unas maravillosas, unas las dicen los mismos católicos, que tú eres testigo de que yo de verdad me pongo como almeja a la que le echan un limón, porque dices, no es cierto. Y tampoco queremos, luego inventan o dicen muchas cosas que dices no deben de ser, porque entonces luego dicen que los católicos verdaderamente no saben qué fumamos o por qué creemos lo que creemos, porque hay cosas que sí y cosas que no.
pero con lo que sí tenemos comprobado que la razón nos lo da y que juntas razón y fe, esto es, ahora sí que este es otro rollo. Aquí la Virgen de Guadalupe es algo que nos supera. Aquí verdaderamente encontramos misterio de vida. Esas preguntas que no tenemos respuesta y que la única respuesta la encontramos allá arriba y nos viene de lo que es la teofanía del Tepeyac. Y cuando entendemos que Dios es el que, no es una aparición mariana más, o sea, eso también tiene que quedar muy claro, no es la Virgen de los mexicanos, es un mensaje que nos vino directito, ahora sí que del jefe de jefes, y que nos vino directito a través de Santa María de Guadalupe, y que vino para lograr que se diera esto que todavía estamos peleando por tener hoy en día, lo mejor de dos mundos. Gracias. Adelante, padre Pedro Miguel. Sí, muy bien. ¿Sí se oye? Sí, con claridad. Ah, muy bien. Pues por un lado, felicitaciones por la magnífica exposición. Y la pregunta que yo tengo es, bueno, como podía uno hacer muchas otras preguntas, pero yo espero que haya otras oportunidades donde podamos escucharla. Mi pregunta, digo, es, ahora se habló del tema del material, de la tilma, ¿no? Y demás, cosa que, pues sí, está bien que ya nos explicó un poquito algunos asuntos. Yo quería preguntar desde el punto de vista de, del material, si también hay algún estudio acerca de los pigmentos, ¿sí? Que están Mira, en la tilma. está el estudio que hizo Sodi Payares, que mandó a hacer con Richard, el alemán que ganó el premio Nobel, Richard, bueno, les traigo el dato, el alemán y que Sodi Payares llevó unas fibras que mandó a analizar y que entonces le dijeron que no eran ni minerales, ni vegetales, ni que nada, que era de otro mundo. Realmente, mi opinión es que la imagen, ¿cómo está? Ahora sí que ha sido la pregunta que todos se han hecho. ¿Cómo llegó a estar la imagen? ¿Cómo está? ¿Cómo llegó a estar esta imagen plasmada en la tilma? La próxima clase, para que vengan, y los que apagaron seguramente es porque están mal peinados y no se arreglaron bonito para la plática. Espero que la próxima semana, si se arreglen muy bien y que podamos tener una plática viéndonos todos, y lo van a ver, la próxima semana vamos a hablar de cómo están los colores, de cómo está el reverso de la imagen. Perdón, las fibras son de agave. Los pigmentos tienen que ser terrestres, no es algo extraterrestre. ¿Cómo pudo haber llegado? Pues todos quisiéramos saber. Seguramente fue estas flores, estos pigmentos de flores con una radiación, ay, usted saber, pero lo que es impresionante, y lo vamos a ver la próxima clase, se los dejo como para que quedan, cómo estos defectos de este telar y de este tejido en telar de cintura y cómo se hacen los hilos, que los hilos presentan nudos, irregularidades, cómo la imagen tiene un nudo en el labio y ese nudito lo único que logra es que le dé volumen. Luego, en esta parte de la nariz, y lo vamos a ver en detalle en las fotografías, tiene una rayita de un hilo más grueso. Entonces, los defectos de este tejido en telar de cintura que les expliqué, cómo la tejedora tiene que hacerse para atrás, darle tensión, cómo los hilos no es como una tela de ahorita que se hace en máquina y que es perfectamente derechita y que es parejita, parejita. No, aquí tiene muchas irregularidades. Cada irregularidad que hay en la tilma queda en el lugar indicado para resaltar su belleza. O sea, este nudito, si le hubiera quedado aquí, pues hubiera parecido que tenía un barro, o que dices, híjole, le salió un chipote. Y sin embargo, queda en el lugar en que mejor tenía que quedar. En los ojos hay una línea más gruesa que coincide exactamente con el ojo. Quiero saber que yo me dan una tela para pintar y digo, híjole, bueno, la boca tiene que coincidir con este. Todos estos defectos me tienen que cuadrar, pues no me hubiera quedado tan proporcionada la cara
O sea, si yo busco los defectos y digo voy a aprovechar cada defecto para hacer un rostro que quede bien, no, alguno se te sale de control, no es algo que humanamente puedas controlar. O sea, eso sí es impresionante. Y Muchas los gracias. colores seguramente son terrestres. O sea, se han hecho mire, sabemos, porque está en documentos, que en algún momento le pusieron oro a los rayos y a la luna la platearon, y está en documentos del siglo XVI y está o sea, se sabe. Porque todo, ahora sí que todo se sabe, o cuando uno hace una inspección así como que con lupa viendo como, ahora sí que como con técnicas como lo hacíamos en el laboratorio de arte, que vas viendo pedacito por pedacito, te van brincando cosas. Y hay muchas que sí están documentadas. Entonces una vez me decían, Laura, ¿cómo es que tú crees eso? Si ya le hicieron un estudio cuando iba a hacer la canonización de Juan Diego y salió oro de 24 quilates. Le dije, bendito sea Dios, porque estos ingratos le pudieron haber puesto oro falso. Por lo menos sabemos que hubo una intervención porque está en documentos, eso no me es novedoso. Gracias a Dios sí le pusieron oro de 24 quilates, porque podían haberse ahorrado el oro y le podían haber puesto oro falso. Y le dije, entonces ya sabemos que por lo menos lo hicieron bien, le echaron buen material, pero lo tenemos en documentos. Entonces, esas son todas las cosas que tenemos que saber cómo contestar. Y cómo contestarles cuando nos están diciendo, es que fue mano humana porque tiene oro. Sí, pues eso yo ya lo sabía, ya sabe, o sea, está escrito. Tú ha tenido intervenciones y sabemos que los rayos le pusieron, no tiene base de preparación, pero cuando la ves por la parte de atrás, hay partes donde dices, esto es base de preparación, pero tú cuando vas a pintar un cuadro, no dices, aquí pongo base de preparación, aquí no, aquí sí, ahora aquí, no, porque tienes que hacer la pareja, porque si no la tela se te ondea toda. Y a la imagen de la Virgen de Guadalupe, si la ves por el reverso, hay partes donde hay base de preparación. Pues sí, sí, pero eso no implica que toda tenga base de preparación. Hay partes donde no hay base de preparación. Pero bueno, es un poquito como el estudio de la sábana santa, que hay algún detalle y dices, bueno, pues es que agarraron estas fibras, pero también sabemos que la remendaron a lo largo del año, entonces si agarran una fibra del remiendo, entonces no te dan los años de carbono 14, pero ya sabes que tuvo remiendos. Entonces, es saber contestarles a los que nos están poniendo los peros, ahora sí que con los documentos en la mano. Sí, lo que pasa es que para mí el problema no es contestarle a nadie, simplemente es curiosidad por saber cómo es la imagen, ¿verdad? Sí, Está claro, bien. pero te voy a decir, a mí me pasa muchísimo, de verdad, cuando yo estaba en la UNAM y que me veían y como que diciendo, ándale, pues sí, sigues creyendo, pero sí tenemos mucho documento, sí tenemos mucha base académica, mucho para todos los peros que le ponen todo el mundo, y para los que no son peros, también hay cosas que ya de plano sí están muy, que dices, no es cierto, o sea, tampoco es que digas, es que, bueno, tiene verdaderamente están todos los planetas y orbitan alrededor. No, tampoco. O sea, hay cosas que no, es una tela. ¿Cómo llegó? Seguramente fue el pigmento de las flores, una radiación, no sé, pero la tela pasa del frente al revés. No hay base de preparación. Está como plasmada. En la próxima clase les voy a enseñar detalles donde se ve cómo está plasmada. Muy bien. Muy bien, no, muchas gracias. Muy bien. Sara, por favor, levantaste la mano. Sara, te moviste. No se escucha el micrófono de Sara. No te escuchas, Sara. No te escuchas, Sara. No, ¿no? A ver, inténtale y ahorita le seguimos, ¿no? A ver, adelante. Ya. No te escuchas. Escríbela. ¿Por qué no escribes? Yo tengo una pregunta. Sí. Hay intentos, digo, a mí se me haría, como pintor, se me haría una locura pintar en esa tilma, ¿no? Hay intentos de reproducción en esa tilma, deben ser horribles, ¿no? Pues mira, está documentado, José Ignacio Bartolache
el inicio de la Ilustración. Él primero publicó de forma anónima en la Gaceta, que retaba a que alguien hiciera una imagen como la de la Virgen de Guadalupe, porque sí se podía hacer y porque bla, 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 bla. Se fue a conseguir, que fue el que dijo que ya no hacían los tejidos como los hacían en el siglo XVI, los del XVIII, y se fue a conseguir unas tilmas que mandó a hacer del mismo tamaño, con las mismas características y todo, y puso a 2 pintores a que hicieran copias. Y está en documentos que ninguna quedó igual. ¿Por qué? Porque te digo, la imagen está como plasmada. Si tú quieres pintar en una tela sin base de preparación, se te chorrean los colores. Tendrías que hacer algo tipo baticas, de cuenta, tipo lo que hacen los japoneses, que le ponen una goma guta alrededor para que entonces pongan un color y entonces el color no se pase y después ya lo lavan y entonces ya no quedan los colores mezclados. Pero si tú quieres pintar así, sin base de preparación, los colores se te van a chorrear y se te van a ir uno junto al otro, se te van a embarrar. Entonces, no es factible. Lo hicieron. Ahí pues echaron sus mañas, le echarían tantito, ahora sí que tantita goma, tantito un aglutinante para que cada color en las uniones no quedara. Una la pusieron en la Capilla del Pocito y después de 10 años estaba completamente destruida. Otra quedó con las monjas del convento de la enseñanza, el que está en Donceles, y ahí yo estuve rastreando el inventario, pero no encontré nada. O sea, se sabe que a ellas les regalaron otra de las copias que mandó a hacer Bartolache, pero se le perdió el rastro. Habría que ir porque tienen todo su archivo y ver si en el archivo que tienen ahora en Guadalajara las hermanas de la Compañía de María, ahí en Guadalajara en el archivo, hasta dónde se pierde el rastro de esa copia. Ok, bueno, yo los invitaría, ahorita le damos la palabra a Felipe, a que la semana que entra inviten a alguien más para que seamos más, ¿no? Digo, también no creas que somos tan poquitos, luego nos ven en Zoom y conforme van pasando los días las van viendo. Ya hay gente que las ve, ¿no? Así diferidas. Las subimos a YouTube y pues inviten, les vamos a mandar la liga para que también la compartan, ¿no? Porque está muy interesante, pero de todos modos, pues aquí que cada quien invite a alguien, ¿no? Por favor. Porque además está buenísima la plática, ¿no? Gracias. Ay, ya te apagué el micrófono, Felipe, Adela. Ya, no. Ay, a ver. Activa tu micrófono. ¿No puedes? Ya está. Sí, estamos prendiendo y apagando. Gracias. Es un tema apasionante. Yo no pude entrar a las 8 porque estoy rezando el rosario precisamente aquí en la calle, el novenario para el día 12. Pero con el rato que he estado, pues es un tema apasionante y se ve que la expositora es experta en el tema, estudiosa del tema. Mi pregunta nada más concreta es, ¿hay estudios de la NASA, de la tilma de Juan Diego, y si hay algunos resultados? Mira, de la Gracias. NASA no hay nada. Haz de cuenta, es como si yo ahorita me presento, porque yo trabajé en la UNAM en el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte. Y si yo hiciera un dictamen y lo hago a nombre de la UNAM, pues no, yo trabajé en la UNAM, pero ahorita si yo hiciera lo que haga, lo hago a nombre propio. Unas personas que trabajaron, hicieron unas cosas para la NASA, hicieron un estudio independiente. Nada que ver con la NASA, ni vino la NASA, ni nada de eso. Si no te digo, es como si yo ahorita me mandas a que te vea un cuadro y te digo, y lo hago a nombre de la UNAM, pues no, te lo hago a nombre de Laura Castillo, porque yo ya no es la institución la que lo está haciendo. Entonces la NASA nunca intervino, nunca se hizo nada. Mira, el tema guadalupano es un tema bomba. O sea, si tú lo hablas y si yo ahorita les dijera algo espectacular, mañana me están entrevistando en todos los noticieros. Entonces, si yo digo, a nombre de la UNAM, yo les digo que, whatever, lo que se me ocurra, sea algo maravilloso o sea un cuento chino,
voy a hacer y más si yo tengo palancas y tengo que me entrevisten y tengo todo, pues hago una bomba. Eso fue lo que pasó, porque ellos ni siquiera entraron al camerín, ellos tomaron las fotos desde atrás del altar, ya ves que está el altar y están los vidritos, abajo están las bandas y están los vidritos, les dieron chance que tomaran fotos con infrarrojo desde atrás de él, que las fotos que tienen en infrarrojo están buenas, porque si uno las ve en positivo y en negativo, alcanza a ver mucho más detalles de la tilma. Pero de ahí a que digan que hay añadidos, que hay esto, que hay el otro, pues son cosas que se sacaron de la manga, pero que suenan muy espectaculares y que venden libros. Ok, dice Sara que puso los comentarios en WhatsApp, a ver si los puedo leer, espérenme. Además, ¿me oyen? ¿Me están escuchando? Sí, Sí. perfectamente. ¿Podría nuestra invitada comentar qué pruebas o datos se tienen del Indio Marcos? Ya lo dijiste, ¿no? Sí. Luego, ¿hay otras obras de él? ¿Tiene su firma? ¿Siguen de alguna manera el mismo estilo o no? No, sabes que se han rastreado documentos y hay varios Marcos, Marcos Ipac, Marcos de Aquino, el Indio Marcos, y no sabemos si es el mismo personaje o es otro personaje. Yo alguna vez hice un estudio sobre el Indio Marcos y no me cuadraban las fechas porque, pues digo, tenía que haber entre nacimiento y, o sea, fue una cosa tremenda. Entonces, es muy probable que de todos los indios Marcos, de los que hay documentos, o sea, de todos los Marcos que hay documentos, no sea la misma persona. Entonces, no hay, y no hay ninguna obra firmada que diga, wow, de autoría de Marcos de Aquino, de Marcos. Está Bernal Díaz del Castillo, que dice que aquí eran habilísimos y que había grandes pintores, como uno que le dicen Marcos, pero no sabemos. Ahora, seguramente eran muy hábiles con las manos. Y en el colegio ¿cómo se llama? En el de Pedro de Gante, en San Juan de Letrán, en el que estaba ahí en el convento de San Francisco el Grande, porque estaba Santa Cruz Tlatelolco, que era el de donde aprendían realmente, ahora sí que latín, español, griego, y eran así, ahora sí que los cerebros, y estaba el de artes y oficios, que era el de Fray Pedro de Gante. Ahí probablemente tenían mucha habilidad, aprendieron y ellos dominaban la pintura porque ellos se comunicaban pintando. Pero de ahí ahora sí que el camino, hay un estudio muy, muy bueno de Juana Gutiérrez, una investigadora de la UNAM, que es de Tlacuilo a pintor. Todo el proceso, y te habla de todo el proceso para llegar a ser un gran pintor. Entonces, seguramente sí, y aprendieron, y tenían habilidad y llegan, pero no hay. Mucha de la pintura conventual es con mano de obra indígena, y hay cosas maravillosas. Claro que aprendieron, pero no en fecha tan temprana, porque tampoco da tiempo en tan poquitos años que se evangelizaron, entendieron, pintaron, y todavía pusieron elementos, los que vamos a ver en la imagen, que cada uno tiene un significado profundo, pues está en chino. ¿Sí? Luego dice que si sabes si se han hecho estudios sobre la doctrina de Fray Pedro de Gante, en el cual en su portada hay una imagen parecida a la Virgen de Guadalupe. Pues mira, está el Catecismo de Fray Pedro de Gante, que de verdad, digo, a mí me encanta, y hay unas réplicas que venden una editorial en España, que yo ya quisiera tener una, son bastante caritos los del Catecismo de Fray Pedro de Gante, pero están hechos como por un niño de sexto de primaria, de escuela, o sea, sí, digo, está bien padre, pero, o sea, es hermoso, tú lo ves y dices, yo quiero uno, pero realmente tiene la habilidad de un niño con habilidad de sexto de primaria. Y hay códices, hay un códice, el códice, es más, les traigo la foto la próxima semana, es un códice Huejotzingo, el códice Huejotzingo, donde pintan una imagen mariana. Y dices, digo, la ves y dices, yo ya quisiera tener una así en cuadro en mi casa, pero la ves y dices, pobrecita, está espantosa.
le ponen una cara, o sea, de verdad, y el niño está casi como si tuviera tortícolis y el cuello, se las voy a traer la próxima semana para que la vean. Eso es lo que tenemos. Y claro que fue ese camino de Tlacuilo a Pintor y llegaron a hacer unas obras maravillosas, pero ese camino no se da en 5 minutos. Y tampoco tenían los grandes maestros. Y el maestro español que venía a hacer su chamba aquí en México o en la Nueva España, pues tampoco les iba a dar todo su know-how para que al rato le quitaran la chamba, porque también había mucho celo y ellos querían aprender y tenían esa habilidad, pero pues aquel que sabe no te va a dar la receta porque pues al rato después a él quien le da chamba. Ok. Bueno, también dice Sara que hay una persona que nos está viendo desde Brasil en Facebook. Se llama Muy bien. Lawton Varela Rocha. Y también pregunta Pues que cuál es la diferencia entre hierofanía y teofanía. hierofanía y teofanía. Bueno, teofanía, hierofanía, pues mire, aquí hay muchos sacerdotes, creo que la van a contestar mejor que yo. Teofanía es directamente de Dios, es un mensaje de Dios. Y hierofanía creo que debe de ser en griego, pero mejor no que lo conteste alguno de los sacerdotes. A ver, padre. Entonces, quiera contestar, padre. No, ahorita les contesto. Déjame comprobar una cosa. Bueno, otra bueno, creo que escribiste algo, ¿no, Sara? Es que no lo veo tu chat. ¿Tú lo ves, Rafa? No sé por qué. A ver, aquí está. A ver, déjame. No, es lo último, es cuál es la diferencia entre hierofanía y teofanía. Bueno, si no esa la contestamos la próxima semana, no hay problema. Yo aquí estoy anotando y estoy anotando que tengo que traer el códice Huejotzingo. Dice que, Sara pregunta, ¿qué pintores novohispanos son reconocidos por su obra? Pues tenemos De muchísimo. origen indígena. Pues es que al final te voy a decir, hubo mucho mestizaje, pero por ejemplo tenemos a Juan Correa, que está en documentos como pintor de color quebrado, porque su madre era negra. Y entonces, en todas las obras que tenemos, ahora sí que ya va a aparecer nombre de telenovela, pero los angelitos que él pintaba eran negros. Entonces pintaba angelitos negros, bueno, son de Juan Correa, porque era un pintor de color quebrado. Tenemos a Juan Correa, tenemos a Miguel Cabrera, que era otro de nuestros grandes pintores, oaxaqueño. Es que aquí vean que durante todo el virreinato hubo muy pocos españoles. Lo más era la población. Murieron muchísimos por epidemias y por muchas cosas, o sea, por enfermedades, por guerras, por trabajos excesivos, por lo que quieras, pero la mayoría era población nativa. Por ejemplo, la ciudad de Querétaro, el único español que intervino en la fundación de la ciudad de Querétaro fue una escultura de Santiago Matamoros y fueron tlaxcaltecas. A Filipinas se fueron los tlaxcaltecas a defender a Felipe II. Entonces, aquí es otro rollo, de verdad, que nos tardaríamos mucho en explicar, pero sí hubo gente de mucho talento, pero también como que no había ese de que tú eres, yo ya soy y yo soy ahora sí que por mi trabajo y mis relaciones, es como consigo, no tanto y porque mi papá era esto. Y finalmente, en la nobleza española tenemos a todos los descendientes de Moctezuma y tenemos muchos descendientes de tlaxcaltecas que pues se les olvidó, ¿verdad? Y ahora ya se sienten tal vez muy realeza europea, pero eran descendientes y están muchos de los que fueron de aquí, de los nobles, porque era una sociedad demasiado estratificada. O sea, si nuestra sociedad es estratificada, la mesoamericana era peor. O sea, era todavía peor porque tenían el sustento de sus dioses para esa estratificación, Okay. para no tener igualdad. Entonces era más estratificada que ahorita, porque si ahorita decimos que todos somos iguales a los ojos de Dios y hay un montón de estratificación y un montón de cosas en aquella época, pero simplemente hay historias de verdad que son divertidísimas y que se pasa uno la vida. Hay era un clérigo de la catedral que vino un español y le vamos a presentar a don fulanito, y don fulanito era más mexicano que, ahora sí que el pulque, y cuando lo vio dijo, y este es don fulanito,
sí, claro, don fulanito es español. Y los españoles también son una mezcla de quién sabe cuántas, ahora sí que de cuántas razas, ¿no? Porque están los árabes, los judíos, están celtas, iberos, o sea, son una mezcla de todo. Y venían aquí todos, o sea, no es que dijéramos aquí llegaron puros güeros de ojos azules. Había un montón que ni eran güeros ni eran de ojos azules y llegaron aquí, pero eran españoles. Y aquí había de todo. Pero está por ahí en un documento que de veras te mueres de risa, porque dice, ¿y este es el español que me iban a presentar? Sí, claro, don fulanito es de origen español. O sea, y decías, bueno, está bien, pero tenía mucho dinero. Entonces, pues sí, no había problema. Ok. Adelante, padre, por favor. Sí. Preguntan sobre la palabra hierofanía y teofanía. Hierofanía viene de hieros, que significa sagrado, y el verbo faino, fainein, si se dice fainein, que sería en infinitivo, nomás que normalmente se dice en primera persona, faino, mostrar. Entonces es un mostrar lo sagrado, sería como una manifestación de lo sagrado, la palabra hierofanía en su etimología. Y la palabra teofanía viene, es lo mismo, pero en vez de hiero sería teos, que significa Dios. Ahora, por ahí hay alguien, un autor, un mariólogo, que usa la palabra mariofanía. Ya María, obviamente no es una palabra griega, ¿no? Pero como quiera la compone y entonces dice mariofanía. Pero bueno, creo que esas son simplemente expresiones o palabras para tratar de entender que se nos muestra algo que pertenece, digamos, de alguna forma a Dios, ¿no? Normalmente quizá no se usaría mucho para hablar de la Virgen, pero se puede usar entendiendo que lo dice en un sentido amplio, ¿no? O sea, no es Dios mismo, ¿no? Sino es la Virgen, como en este caso como mensajera de parte de Dios, ¿no? Ok, hasta ahí. Gracias, padre. Pues ya dejamos la última pregunta de Hanat y ya y nos vemos la otra semana, ¿no? Adelante, activa tu micrófono. Sí, no es pregunta, es la pregunta que hizo Sara, también de que si tienen algún dato de algún indígena que haya pintado copias de la Virgen. eh, Laura seguro la sabe. eh, Hay un Francisco de Florencia nombra a un indio que no saben exactamente si es Tejedo o Tejeda, que en 1688 era el más buscado para que exportara imágenes de la Virgen de Guadalupe a donde se las pidieran. Pero fue, yo que sepa, así de un indio que nombran específicamente es él y no saben si es Tejedo o Tejeda, no lo identifica perfectamente, Hay, pero hasta y 1688. hay varios y a partir ya la imagen más copiada a lo largo de la historia de la pintura en México es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahorita, bueno, pues ya con las reproducciones y con todo, pero la más copiada es esta. Y existía el indio que tenía el don. Yo eso también es otra anécdota que cuento mucho. Cuando yo estaba en la UNAM, iba con una investigadora de archivo que es así como buenísima, que era la que también me decía del indio Martos. Entonces le dije, entonces, le dije, no, yo también pinto la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces me dice, entonces tú eres la heredera del indio que tenía el don. Le dije, pues mira, te puedo decir que sí, con mucho orgullo, porque está en todos los documentos y en retablos y en todo. Se decía, hay varias, no hay más documentos, no hay mucho. Hay esto de Tejeda y hay varios que sí se ubican. Uno se sabe por el padre Salvatierra, que le pidieron cuando fue a Beto con el príncipe whatever de Abeto, que la mamá del príncipe le dijo que ya que venía él a América, quería que le trajera la mejor copia de la Virgen de Guadalupe. En Abeto hay dos copias. Una que se dice que es la más temprana, pero no, habría que ir a hacer estudios, habría que hacer el viaje, que digo, ojalá en algún momento lo pudiéramos hacer, y revisar bien las obras, ahora sí que por adelante, por atrás y verlas bien. Están en esta colección del Príncipe Doria, en Abeto, en Italia.
Una dicen que fue la que estuvo en la batalla de Lepanto, que fue una que le dieron a Felipe II y que Felipe II se la dio a, ya no me acuerdo quién, pero bueno, a un importante que iba y en la nave llevaban a la Virgen de Guadalupe de México para que los protegiera en la batalla de Lepanto. Y la otra fue la que encargó bueno, y les fue y ganaron y todo, y la mamá dijo que quería otra copia para su casa, para tenerla en su casa, y que quería que fuera la mejor, y el padre Salvatierra, cuando venía, pues vino y averiguó, y le dijeron, si quieres la mejor copia, tiene que ser pintada por el indio que tenga el don. Y entonces él buscó al indio que tenía el don, consiguió, y está en abeto. Hay dos. Habría que hacer lo más de estudios, pero ahora sí que ver bien las obras, ver bien los bastidores, ver qué intervenciones, todo. Ahora sí que la fortuna crítica que han tenido para saber, pero de ahí hablan del indio que tenía el don. Florencia también lo habla. Y está en documentos, en retablos, haz de cuenta que sí va a ser el retablo para la iglesia tal, y fulanito, y Cabrera va a hacer esto, y fulanito va a hacer esto, y la guadalupana que sea pintada por el indio que tenía el don. Y dicen que haz de cuenta que se juntaban en los alrededores de la basílica varios pintores y unos dicen que es por sorteo, y otros dicen que pintaban y a ver a quién le salía mejor, y ese era el que tenía el título del indio que tenía el don. ¿Cuánto tiempo lo tenía? No sabemos si era vitalicio hasta que se moría y entraba otro, o era por un determinado tiempo. Lo que sí sabemos, que lo cual es también maravilloso, es que la Virgen de Guadalupe de verdad no se deja retratar por cualquiera, y las fotografías que le sacan, así tú vayas, porque yo he visto gente que ha entrado al camerín, ahora sí que con un camarón, a tomarles fotos, y dices, híjole, esta era una super cámara, y nada, o sea, quedó, no, los colores, no sé, no se ve bien. Y hay personas que han entrado ahora sí que con una camarita, copia un poco es esto que yo trabajé digitalmente a partir de una copia que me regaló un padre, que yo cuando la vi, le dije, padre, a usted lo quiere mucho la Virgen. Primero cuando la vi le dije, ¿con qué cámara tomó estas fotos? Y me dijo, con una que me compré en Sanborns, mija. Pero el padre, o sea, no crean, era cuando estaban las camaritas de Sanborns, o sea, no era un camarón, y me la enseñó, era una camarita X, y estoy hablándoles por ahí de 2011, 2012 sería, o sea, las cámaras que había en ese momento, y entró al camerín y tomó unas fotos que dices, no juegues, impresionantes de bonitas. Le dije, la Virgen lo quiere mucho. Y luego me regaló las copias y le dije, y a mí también, porque yo a partir de sus copias tengo esta réplica. Le dije, y a mí también me quiere mucho porque permitió porque yo hice una composición, porque como él la tomó con la camarita y de cerca, daba flashazos por todos lados y todo. Pero bueno, ahí fue todo un trabajo digital. Y después es un trabajo manual porque no alcanza a dar toda la definición, porque fue con una camarita. Pero digo, yo he visto fotos de fotógrafos profesionales y dices, pues no sale. Y he visto copias de pintores que decían, vamos a pintarla, y decían, es que no se deja. O sea, iban a la basílica frente al sagrado original con sus pinceles y con todo a copiarla, y decían, no se dejó, no la pude copiar. Pues la Virgen de Guadalupe es solo quien, ahora sí que se deja pintar por quien ella quiere, no por cualquiera. Y se deja fotografiar por quien ella quiere, no por cualquiera. Okay, adelante, padre. El micrófono. Sí. ¿Ahora se oye? Sí, ya. Sí, sobre la Virgen de Guadalupe, la batalla de Lepanto, según dicen, era el que guiaba las fuerzas cristianas, era Juan de Austria. Sí, Juan de Austria. Y presumiblemente la imagen de la Virgen la llevaba el condottiero Andrea Doria. Sí. Andrea es un nombre en masculino, o sea, nombre de hombre en italiano. O sea, Andrea, en español decimos Andrea, una muchacha, ¿no? Pero Andrea es el nombre, es Andrés en italiano. Y pues Andrea Doria. La mamá del príncipe Andrea creo que fue de este mismo, fue de un descendiente de este Doria, del príncipe Doria, fue la que le pidió al padre Salvatierra que le llevara otra copia
Y hay una que está en la iglesia de Abeto, que es increíble, porque de verdad la Virgen de Guadalupe, cuando cantan la guadalupana en italiano y la festejan, y ellos dicen la guadalupana es italiana, es nuestra, y cantan Fino al cielo, una vela matina, y la cantan en italiano la guadalupana, y dicen la Madonna de Guadalupe es italiana, y la mamá pidió otra copia, o la mamá o la abuela de este primer, habría que checar las fechas, no me acuerdo, la verdad tengo tantos datos en la cabeza, pero fue la que se la pidió al padre Salvatierra, y el padre Salvatierra se la mandó. Y es otra que tienen. Y entonces en sus inventarios hay dos vírgenes. Ahora, saber cuál es cuál, unos dicen que es una y otros dicen que es otra, o sea, habría que ir a ver documentos, ahora sí que a verlas por el reverso, ver las telas, hacer un estudio de las copias para saber. Ok, gracias. Bueno, pues Aquí le ahora dejo. sí que ya nos echamos una hora más de interesantísima charla. Te agradecemos mucho, Laura, que nos hayas acompañado el día de hoy y que la próxima semana estés aquí con nosotros. Les estoy ahí presumiendo la imagen que tengo yo en casa, eh, que también es una que está hecha con piedritas. Son pequeñas piedritas que las fueron juntando y ya nada más le pusieron el rostro y las manos con una fotografía. No se Pero ve, esta Rafa. es grande. ¿No se ve? Ahí se está compartiendo. ¿La ven? Ahí Allá. está, ¿No se sí. ve? Ya. Bueno, No es una pintura, son piedritas de colores. Ok. Pero bueno, entonces, pues la próxima semana estamos por aquí. Muchas gracias. De verdad ha sido algo muy enriquecedor, muy interesante. Y pues todos tenemos muchas cosas que preguntar, pero ya son las 10. Muchas gracias, Bueno, Laura. seguimos Muchas la gracias. próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias que nos gracias. estuvieron aquí en el Zoom y que nos van a ver aquí en las redes sociales, Facebook y YouTube. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.